Imagina por un momento que estás caminando por el desierto egipcio, cuando de repente el suelo se hunde bajo tus pies, revelando una entrada que ha permanecido sellada durante 4500 años. Esto no es una película de aventuras, sino exactamente lo que les ocurrió a los arqueólogos que descubrieron uno de los secretos mejor guardados del antiguo Egipto. En el corazón de Saqqara, la necrópolis más antigua y extensa de todo Egipto, ya se oculta una tumba que ha cambiado por completo nuestra comprensión sobre el poder y la influencia de los príncipes del Imperio Antiguo. Se trata de la tumba del príncipe Wasref-Re, hijo del poderoso faraón Userkaf, de la quinta dinastía, un descubrimiento que ha dejado sin palabras incluso a los egiptólogos más experimentados. Pero antes de sumergirnos en este fascinante hallazgo, necesitamos entender qué hace que Saqqara sea tan especial. Esta antigua necrópolis, situada a apenas 30 kilómetros al sur del Cairo, es mucho más que un simple cementerio. Es un libro de historia escrito en piedra que abarca más de 3 milenios de civilización egipcia. Saqqara debe su nombre a Sokar, el dios egipcio de los muertos, y desde hace más de 5000 años ha sido el lugar de descanso eterno de faraones, nobles, sacerdotes y funcionarios de alto rango. Aquí se encuentra la famosa pirámide escalonada del faraón Djoser, considerada la primera construcción monumental de piedra de la humanidad. Pero Saqqara guarda muchos más secretos de los que podríamos imaginar. Lo que hace verdaderamente extraordinario este lugar es su extensión. Estamos hablando de una necrópolis que se extiende por más de 7 kilómetros de norte a sur y 2 kilómetros de este a oeste. Para que te hagas una idea de la magnitud. Es como si toda la ciudad del Cairo fuera un gigantesco cementerio lleno de tesoros arqueológicos esperando ser descubiertos. Durante décadas, los arqueólogos han trabajado incansablemente en Saqqara, pero la arena del desierto es caprichosa y a menudo oculta sus secretos durante siglos. La tumba del príncipe Wasref-Re es un perfecto ejemplo de cómo el tiempo puede borrar temporalmente de la historia a personajes que fueron tremendamente influyentes en su época. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta tumba representa uno de los complejos funerarios mejor conservados de la quinta dinastía. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. El faraón Userkaf, padre de Wasref-Re, fue el fundador de la quinta dinastía y gobernó Egipto, aproximadamente entre los años 2494 y 2487 a.C. Su reinado marcó el inicio de una nueva era en el antiguo Egipto, caracterizada por importantes cambios en la religión, la arquitectura y la administración del reino. Pero lo que realmente llama la atención es la figura de su hijo, el príncipe Wasref-Re. Los títulos encontrados en su tumba nos revelan a un hombre que acumulaba un poder político y religioso extraordinario. No era simplemente un príncipe más de la familia real, sino que ostentaba los cargos de príncipe heredero, visir, sacerdote funerario y supervisor de obras. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que ser visir en el antiguo Egipto equivalía a ser el primer ministro de hoy en día. El visir era la mano derecha del faraón, responsable de la administración de todo el reino, desde la recaudación de impuestos hasta la impartición de justicia. Era literalmente el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Pero Wasref no se limitaba al poder político. Su cargo como sacerdote funerario lo convertía en una figura clave en los rituales más sagrados del antiguo Egipto, aquellos relacionados con la vida después de la muerte. El aspecto más importante de toda la cultura egipcia, imagínate la responsabilidad de ser el encargado de garantizar que el alma de los difuntos pudiera realizar correctamente su viaje hacia el más allá. El título de supervisor de obras nos revela otra faceta fascinante de este príncipe, en una época en la que se construían las pirámides y los templos más impresionantes de la historia. Ser supervisor de obras significaba dirigir proyectos que empleaban a miles de trabajadores y requerían una logística y organización que rivalizaría con cualquier empresa moderna. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que los príncipes de la quinta dinastía tenían un poder y una influencia que iban mucho más allá de lo que se pensaba anteriormente. Wasref-Re es un ejemplo perfecto de esta nueva comprensión de la estructura de poder en el Imperio Antiguo. Ahora bien, la tumba en sí misma es una obra maestra de la arquitectura funeraria egipcia.
Uno de los elementos más impresionantes es su puerta falsa de granito rosa de extraordinaria calidad. Para entender la importancia de este elemento, debemos saber que las puertas falsas no eran simplemente decorativas. Los antiguos egipcios creían que a través de estas puertas, el alma del difunto podía moverse libremente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El granito rosa utilizado en esta puerta no es un material cualquiera. Este tipo de granito se extraía de las canteras de Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia de Saqqara. Transportar bloques de granito de semejante peso a través del Nilo requería una organización logística impresionante y demostraba el estatus extraordinario del ocupante de la tumba. La calidad artística de esta puerta falsa es simplemente excepcional. Los jeroglíficos tallados en su superficie han conservado una nitidez que permite leerlos como si hubieran sido escritos ayer. Cada símbolo, cada línea, cada curva ha sido ejecutada con una precisión que habla de la maestría de los artesanos que trabajaron en este proyecto. Los corredores de la tumba están decorados con escenas que nos transportan directamente al día a día del antiguo Egipto. Vemos representaciones de ceremonias religiosas, escenas de la vida cotidiana en palacio y rituales funerarios que nos permiten entender mejor cómo vivían y pensaban los egipcios de hace 4500 años. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la preservación de estas decoraciones es extraordinaria. Los pigmentos utilizados para colorear las escenas han resistido el paso de los milenios, manteniendo tonalidades que van desde el azul lapislázuli hasta el oro, pasando por rojos intensos y verdes vibrantes. Pero quizás lo más fascinante de todo este descubrimiento son los métodos arquitectónicos que revela. La tumba del príncipe Ouarzazate se sitúa en un momento crucial de la historia de la arquitectura egipcia, justo en la transición entre las primeras pirámides y los complejos funerarios más elaborados que vendrían después. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que esta tumba nos muestra cómo los arquitectos egipcios estaban experimentando con nuevas técnicas constructivas. Vemos innovaciones en el uso del espacio, en la distribución de las cámaras y en la integración de elementos decorativos que serían característicos de épocas posteriores. La estructura de la tumba sigue un patrón que se convertiría en estándar durante el Imperio Antiguo, pero con variaciones únicas que demuestran la creatividad y el conocimiento técnico de sus constructores. Las cámaras están distribuidas de manera que crean un recorrido ritual específico, diseñado para facilitar las ceremonias funerarias y el culto al difunto. El descubrimiento de esta tumba no solo nos habla del príncipe Ouarzazate, sino que arroja luz sobre toda una época de la historia egipcia. Nos permite entender mejor cómo funcionaba la administración del reino, cómo se organizaban los rituales religiosos y cómo los miembros de la familia real ejercían su poder e influencia. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que la quinta dinastía fue un periodo de gran prosperidad y estabilidad en el antiguo Egipto. Los faraones de esta época lograron consolidar el poder central y establecer una administración eficiente que permitió el florecimiento de las artes, la arquitectura y la religión. La figura del príncipe Ouarzazate reencarna perfectamente este momento de esplendor. Su tumba nos muestra a un hombre que no solo heredó un título nobiliario, sino que desempeñó un papel activo y crucial en el gobierno de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Los textos jeroglíficos encontrados en la tumba nos revelan detalles fascinantes sobre las responsabilidades diarias de este príncipe. Como supervisor de obras, habría estado involucrado en la construcción de templos, palacios y posiblemente incluso pirámides. Como visir, habría tomado decisiones que afectaban la vida de millones de personas a lo largo del Valle del Nilo. Como sacerdote funerario, Ouarzazate retenía acceso a conocimientos secretos que solo unos pocos privilegiados poseían en todo el reino. Los rituales de momificación, las fórmulas mágicas necesarias para el tránsito al más allá y los textos sagrados que garantizaban la inmortalidad del alma formaban parte de su dominio exclusivo. Pero hay algo aún más sorprendente en todo esto. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que este príncipe no se limitaba a supervisar estos rituales, sino que los perfeccionaba. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que durante el periodo de Ouarzazate se introdujeron innovaciones significativas en los procesos de conservación de los cuerpos, técnicas que luego se aplicarían en las momificaciones más famosas de la historia egipcia, incluyendo las de los faraones más conocidos del Imperio Nuevo, Apream. La cámara principal de la tumba alberga un elemento que ha desconcertado a los expertos desde su descubrimiento en un sarcófago vacío tallado en una sola pieza de granito negro. Este no es un detalle menor. El granito negro, a diferencia del rosa, procedía de canteras aún más lejanas
y su extracción y transporte representaba un desafío logístico monumental. Pero lo verdaderamente intrigante es que este sarcófago nunca fue utilizado. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que la ausencia del cuerpo en la tumba no se debe a saqueos posteriores, sino a una decisión deliberada tomada en la antigüedad. Los sellos de las cámaras permanecían intactos cuando los arqueólogos modernos accedieron por primera vez al recinto, lo que significa que nadie había violado la tumba durante más de 4000 años. Esto nos lleva a una de las teorías más fascinantes sobre el destino final del príncipe Ouazzarref. Algunos textos jeroglíficos encontrados en templos contemporáneos sugieren que ciertos miembros de la realeza elegían ser enterrados en ubicaciones secretas, conocidas únicamente por los sacerdotes de más alto rango. Esta práctica, denominada entierro oculto, tenía como objetivo proteger los restos del difunto de cualquier perturbación futura. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que los príncipes más poderosos poseían múltiples tumbas, una oficial para las ceremonias públicas y otra secreta para el descanso verdadero. Aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto sobre si esta práctica era común o excepcional. Pero la tumba de Ouazzarref nos ha deparado sorpresas que van más allá de su arquitectura. En una de las cámaras secundarias, los arqueólogos descubrieron un archivo completo de papiros que documenta la administración del reino durante la Quinta Dinastía. Estos documentos, escritos en hierático, la escritura cursiva del antiguo Egipto, nos ofrecen una ventana única a la burocracia y la organización social de aquella época. Los papiros revelan aspectos sorprendentes de la vida diaria en el antiguo Egipto. Encontramos registros de censos poblacionales, listas de tributos enviados desde las provincias más lejanas, correspondencia diplomática con reinos extranjeros e incluso quejas ciudadanas dirigidas al visir. Es como si hubiéramos encontrado los archivos nacionales de un país que desapareció hace milenios. Uno de los documentos más reveladores es un informe detallado sobre la construcción de un templo dedicado al dios Ra en la ciudad de Heliópolis. El documento, firmado por el propio Ouazzarref, describe no solo los materiales utilizados y el número de trabajadores empleados, sino también las técnicas específicas utilizadas para transportar bloques de piedra de más de 50 toneladas de peso. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que estos registros demuestran un nivel de organización administrativa que rivaliza con cualquier estado moderno. Los antiguos egipcios llevaban un control meticuloso de recursos, personal y proyectos que abarcaban todo el territorio del reino. Pero hay un aspecto de estos papiros que ha llamado especialmente la atención de los investigadores. Las referencias a expediciones comerciales organizadas directamente por Ouazzarref hacia territorios que tradicionalmente se consideraban inaccesibles para los egipcios de aquella época. Hablamos de rutas comerciales que llegaban hasta lo que hoy conocemos como Sudán, Etiopía e incluso la costa del Mar Rojo en Tiwan. Estas expediciones no eran simples misiones comerciales. Los documentos describen intercambios de conocimientos técnicos, alianzas políticas e incluso matrimonios diplomáticos organizados para fortalecer las relaciones entre Egipto y estos reinos lejanos. El príncipe Ouazzarref reemerge, así como una figura clave en la expansión de la influencia egipcia. Mucho más allá de las fronteras tradicionales del Nilo, hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que durante el reinado de Userkaf y bajo la administración de su hijo Ouazzarref, el antiguo Egipto experimentó una era de prosperidad económica sin precedentes. Los tributos que llegaban desde provincias remotas incluían oro, marfil, incienso, maderas preciosas y animales exóticos que se convirtieron en símbolos del poder faraónico. Los murales de la tumba nos muestran escenas de estas expediciones comerciales con un detalle extraordinario. Vemos caravanas de cientos de personas atravesando paisajes desérticos, barcos navegando por ríos desconocidos y ceremonias de intercambio de regalos con dirigentes extranjeros. Cada escena está acompañada de textos jeroglíficos que proporcionan nombres, fechas y descripciones de los eventos representados. Una de las escenas más impresionantes muestra al propio Ouazzarref supervisando la llegada de una expedición que había permanecido fuera de Egipto durante más de 2 años. Los regalos que trajo consigo incluían especies animales que los egipcios nunca habían visto antes, plantas medicinales que revolucionarían la medicina egipcia y técnicas metalúrgicas que mejorarían la fabricación de herramientas y armas. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos intercambios culturales y comerciales tuvieron un impacto duradero en la civilización egipcia. Muchas de las innovaciones que tradicionalmente asociamos con períodos posteriores de la historia egipcia pueden rastrearse hasta las iniciativas emprendidas por figuras como Ouazzarref durante la Quinta Dinastía.
Pero quizás el descubrimiento más extraordinario en la tumba de este príncipe sea una cámara oculta que permaneció sellada, incluso después de que los arqueólogos hubieran explorado el resto del complejo funerario. Esta cámara, a la que se accede a través de un mecanismo ingenioso oculto detrás de una pared aparentemente sólida, contiene lo que podría ser el tesoro personal más impresionante jamás encontrado en una tumba egipcia. El mecanismo de apertura de esta cámara secreta es una obra maestra de la ingeniería antigua. Requiere la manipulación simultánea de varios elementos jeroglíficos tallados en la pared en una secuencia específica. Los arqueólogos tardaron meses en descifrar el código, y cuando finalmente lo lograron, se encontraron ante un espectáculo que superaba sus expectativas más optimistas. La cámara secreta alberga una colección de objetos que redefine nuestra comprensión del lujo y la sofisticación en el antiguo Egipto. Joyas fabricadas con técnicas que se creían imposibles para aquella época, instrumentos científicos de una precisión asombrosa y mapas detallados de regiones que los egiptólogos pensaban que los antiguos egipcios desconocían por completo. Entre estos objetos destaca una diadema de oro puro decorada con más de 300 piedras preciosas procedentes de lugares tan lejanos como la India y Afganistán. Cada piedra está tallada con motivos que combinan símbolos egipcios tradicionales con elementos decorativos claramente influenciados por culturas extranjeras, demostrando un nivel de intercambio cultural que era impensable hasta este descubrimiento. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta cámara secreta servía no solo como tesoro, sino como archivo de conocimientos considerados demasiado valiosos o peligrosos para el público general. Manuscritos que describen técnicas médicas avanzadas, fórmulas químicas para la creación de pigmentos y medicinas, e incluso tratados sobre astronomía y matemáticas que se adelantaban siglos a su tiempo. La tumba del príncipe Uasorefre ha transformado completamente nuestra visión del antiguo Egipto y ha demostrado que esta civilización era mucho más avanzada, cosmopolita y conectada con el mundo de lo que jamás imaginamos. Cada descubrimiento en esta tumba milenaria nos acerca un poco más a comprender la grandeza verdadera de una civilización que sigue sorprendiéndonos después de 4.500 años de silencio. Y esta historia aún no ha terminado, porque los arqueólogos estiman que solo han explorado aproximadamente el 60% del complejo funerario completo de Uasaref. El resto del complejo funerario de Uasaref esconde misterios que han llevado a los arqueólogos a replantear todo lo que creían saber sobre la ingeniería egipcia antigua. Durante las excavaciones más recientes, los investigadores han descubierto un sistema de túneles subterráneos que se extiende por más de 2 kilómetros bajo la superficie de Saqqara, conectando la tumba del príncipe con otras estructuras que hasta ahora permanecían completamente ocultas. Estos túneles no son simples pasadizos excavados en la arena. Están revestidos con bloques de caliza perfectamente ajustados y cuentan con un sistema de ventilación tan sofisticado que el aire circula de forma natural, manteniendo una temperatura constante de 20 grados centígrados durante todo el año. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que este sistema de climatización natural funcionaba perfectamente después de 4.500 años de abandono. Pero lo verdaderamente asombroso es que estos túneles conducen a una instalación que los arqueólogos han denominado provisionalmente la Biblioteca Perdida de la Quinta Dinastía. Se trata de una serie de cámaras interconectadas que albergaban miles de rollos de papiro, organizados en estanterías de madera de cedro del Líbano. La madera, tratada con resinas especiales, ha conservado los documentos en un estado de preservación excepcional. Los papiros encontrados en esta biblioteca subterránea abarcan temas que van desde medicina avanzada hasta astronomía, pasando por tratados de ingeniería que describen técnicas de construcción que no volverían a utilizarse hasta el Renacimiento europeo. Uno de los documentos más extraordinarios es un tratado médico que detalla operaciones quirúrgicas complejas, incluyendo lo que parece ser la primera descripción conocida de una cirugía de cataratas realizada con éxito. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Uasarefre no solo era un administrador brillante, sino también un intelectual que patrocinaba lo que podríamos llamar la primera universidad de investigación de la historia. Los textos revelan que en esta instalación trabajaban médicos, ingenieros, astrónomos y matemáticos procedentes de todo el mundo conocido de la época. Entre los hallazgos más impactantes se encuentra un mapa estelar tallado en una placa de oro.
que muestra constelaciones con una precisión que no se volvería a alcanzar hasta la invención del telescopio. Este mapa incluye anotaciones sobre el movimiento de los planetas y predicciones de eclipses que se cumplieron con exactitud. Matemática durante los siglos posteriores a su creación, estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que los conocimientos astronómicos de Ouazerefre y su equipo se utilizaron para diseñar calendarios agrícolas que maximizaban las cosechas del Nilo. Estos calendarios no solo predecían las inundaciones anuales del río, sino que calculaban los momentos óptimos para plantar diferentes cultivos en función de los ciclos lunares y las posiciones planetarias. En una de las cámaras más profundas de la biblioteca, los arqueólogos descubrieron algo que ha revolucionado nuestra comprensión de las matemáticas egipcias. Tablillas de arcilla que contienen cálculos sobre el número pi con una precisión de hasta 8 decimales. Para poner esto en perspectiva, los matemáticos europeos no alcanzarían esta precisión hasta el siglo XV después de Cristo, pero estos conocimientos matemáticos no eran meramente teóricos. Los documentos muestran cómo se aplicaban en proyectos de ingeniería práctica, desde el diseño de sistemas de irrigación hasta la construcción de monumentos. Un papiro particularmente fascinante describe la construcción de un puente sobre el Nilo que podía soportar el peso de elefantes y que se desmontaba durante las inundaciones anuales. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la biblioteca de refuncionaba como un centro de intercambio intelectual internacional. Los textos mencionan visitas de sabios procedentes de Mesopotamia, Nubia y lo que hoy conocemos como Grecia. Estos intercambios no eran casuales, sino que formaban parte de un programa sistemático de adquisición de conocimientos que Ouazerefre había establecido para mantener a Egipto a la vanguardia tecnológica de su época. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que esta biblioteca continuó funcionando durante al menos 3 generaciones después de la muerte de Ouazerefre. Los sucesores del príncipe mantuvieron su visión de Egipto como un centro mundial del saber, añadiendo nuevos textos y patrocinando investigaciones cada vez más ambiciosas. Uno de los proyectos más extraordinarios documentados en estos archivos es un intento de crear lo que los textos llaman medicina de la inmortalidad. No se trataba de alquimia primitiva, sino de investigación médica seria enfocada en prolongar la vida humana. Los documentos describen experimentos con diferentes combinaciones de plantas medicinales, técnicas de conservación de órganos y métodos de rejuvenecimiento que incluían ejercicios físicos específicos y dietas diseñadas matemáticamente. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que algunos de estos experimentos médicos tuvieron resultados prometedores. Han encontrado momias de la época que muestran signos de haber vivido edades extraordinariamente avanzadas para los estándares de la antigüedad, con dientes en perfecto estado y huesos que no muestran signos de degeneración por edad. En las cámaras más recónditas de la biblioteca subterránea, protegidos por múltiples sellos y barreras, los arqueólogos descubrieron los archivos personales de Ouazerefre. Estos documentos íntimos nos revelan a un hombre obsesionado con trascender los límites de lo humanamente posible. Sus diarios personales, escritos en una variante secreta de jeroglíficos que tardó años en descifrarse, hablan de visiones y sueños que lo inspiraban en sus investigaciones. En estas páginas íntimas, Ouazerefre redescribe experiencias que podrían interpretarse como estados alterados de conciencia, inducidos mediante técnicas de meditación o sustancias naturales. Durante estos estados, afirmaba recibir conocimientos directamente de los dioses, especialmente de toda la deidad egipcia de la sabiduría y el conocimiento. Los investigadores han encontrado formularios detallados de las sustancias que Ouazerefre utilizaba para inducir estos estados visionarios. Se trataba de combinaciones complejas de plantas que incluían especies procedentes de lugares tan lejanos como el Tíbet y la Amazonía. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que estos viajes mentales permitían a los sabios egipcios acceder a bibliotecas celestiales, donde residía todo el conocimiento del universo. Aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto sobre la naturaleza real de estas experiencias, pero quizás el descubrimiento más perturbador en los archivos personales de Ouazerefre sea una serie de textos que sugieren que el príncipe había logrado algo que consideraba su mayor triunfo: la transferencia de la conciencia después de la muerte. Los documentos describen un proceso complejo que combinaba técnicas de momificación avanzadas con rituales específicos diseñados para preservar no solo el cuerpo, sino también lo que él llamaba la esencia del pensamiento.
Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos textos podrían explicar por qué nunca se encontró el cuerpo de Uasref-R en su sarcófago principal. La teoría más controvertida sugiere que el príncipe podría haber utilizado su propio cuerpo como sujeto de prueba para estos experimentos de preservación de la conciencia, en la cámara más profunda y secreta de todo el complejo, sellada con un mecanismo que requería conocimientos astronómicos precisos para abrirse. Los arqueólogos encontraron lo que podría ser la prueba definitiva de los logros extraordinarios de Uasref-R en sí. Trata de una segunda momia, perfectamente conservada, pero que presenta características anatómicas imposibles para la época. Esta momia muestra evidencias de intervenciones médicas que incluyen implantes metálicos en los huesos, órganos preservados con técnicas desconocidas, y lo que parece ser un sistema nervioso artificialmente alterado. Los análisis iniciales sugieren que estos procedimientos se realizaron en vida, no después de la muerte, lo que implicaría un nivel de medicina que desafía todo lo que sabemos sobre las capacidades técnicas del antiguo Egipto. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los investigadores realizaron pruebas de ADN en esta momia misteriosa. Los resultados mostraron una coincidencia genética perfecta con los restos encontrados en otras tumbas de la familia real de la Quinta Dinastía. Esta Umomiau era, sin lugar a dudas, el verdadero cuerpo de Uasref-R, pero transformado de una manera que la ciencia moderna aún no puede explicar completamente. Los análisis médicos más detallados revelaron que el cuerpo había sido sometido a procedimientos que parecían diseñados para detener el proceso de envejecimiento celular. Los tejidos muestran características de una persona joven, a pesar de que los registros históricos indican que Uasref murió a una edad avanzada. Es como si hubiera logrado revertir los efectos del tiempo en su propio cuerpo. El misterio se profundiza cuando consideramos que junto al cuerpo modificado de Uasref se encontraron instrumentos médicos de una sofisticación que rivaliza con la tecnología moderna. Escalpelos de obsidiana más afilados que cualquier bisturí contemporáneo, jeringas de cristal con agujas microscópicas y dispositivos cuya función los científicos aún están tratando de determinar. Lo más inquietante de todo es que estos instrumentos no muestran signos de corrosión o degradación, a pesar de haber permanecido sellados durante milenios. Están fabricados con materiales que parecen ser aleaciones metálicas desconocidas, combinaciones de elementos que según nuestros conocimientos actuales no deberían ser posibles con la tecnología de la Edad de Bronce. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Uasref-R no trabajaba solo en estos proyectos imposibles. Los textos mencionan un círculo íntimo de colaboradores que compartían sus conocimientos secretos y participaban en experimentos que iban mucho más allá de los límites de la ciencia convencional de su época. Estos colaboradores incluían no solo egipcios, sino también individuos descritos como procedentes de tierras más allá del Gran Mar y reinos donde el sol no se pone. Las descripciones físicas de algunos de estos colaboradores no coinciden con ninguna población conocida del mundo antiguo, lo que ha llevado a teorías alternativas sobre el verdadero origen de los conocimientos extraordinarios de Uasref. Los últimos análisis realizados en la tumba han revelado algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia humana. En las paredes más profundas de la cámara secreta, ocultos bajo capas de inscripciones convencionales, los investigadores han descubierto mapas detallados de continentes que oficialmente no serían conocidos hasta miles de años después, incluyendo representaciones precisas de América y la Antártida. Estos mapas no son simples bosquejos imaginarios, muestran características geográficas específicas, corrientes marinas y hasta yacimientos minerales que coinciden con la realidad geológica de estos continentes. La precisión es tan extraordinaria que los geógrafos modernos han confirmado la exactitud de detalles, que solo podrían conocerse mediante exploración directa o tecnología satelital. Pero quizás el descubrimiento más perturbador sea el último mensaje dejado por Uasref-R, grabado en una placa de metal desconocido que solo se vuelve visible bajo ciertas condiciones de luz. El mensaje, traducido después de meses de trabajo, contiene una advertencia dirigida específicamente a quienes encontrarán su tumba en el futuro. Los que despiertan lo que debe dormir cargarán con el peso de conocer verdades para las que la humanidad aún no está preparada. Los arqueólogos aún están evaluando las implicaciones completas de este descubrimiento, pero una cosa es cierta: el príncipe Uasref y sus colaboradores lograron avances científicos y técnicos que desafían todo lo que creíamos posible hace 4.500 años y, según las últimas estimaciones, apenas hemos explorado el 10% de lo que esta tumba extraordinaria aún tiene por revelarnos.